Tanto joven allá está cuando me casé con el chico. El calor, la transpiración y la grasa te hacen... Este es usted entonces. Claro. Y esta es su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Se le decía, su nombre era Valeriana Rojas Valeriana Roja, es de la izquierda entonces. y se le decía Chula, Chula. cariñosamente. Era de Borja. ¿Y a los cuántos años usted se casó? 21 y ella 17. A la pinta, usted ya era... Jovencito se casaron. ¿Y cómo usted le conoció a ella? Cuando volvió en el Tacuarí. Ah, ella siempre le solía ver jugando en Tacuarí. Se le puede decir era una especie de botinera, ¿no? No, tanto así no, pero En, la- en aquella época no existían las botineras. no. Y ella se iba ahí, practicaba bolio también. Voley. Eh, Y usted se iba a acompañar también viendo los yo partidos de estaba voley. siempre por ahí. Porque yo fui voleibolista, pero yo fui internacional, o de San Jerónimo. Jugué varias épocas ahí. Y después vine en el Mariscalvo, acá Sí. del barrio. Después me dejé. ¿Y cómo comenzó usted la vida en el deporte? Jugando las divisiones inferiores del Olimpia. ¿En la sub-15 sería o La sexta. la sexta? Comencé, después me fui a quinta, jugué varios partidos en cuarta común. Jugué inclusive en la primera un partido, no me acuerdo. Mm. Y después vine al Tacuarí. Tacuarí Fútbol Club. Eh, ¿En qué año se fundó el Club Tacuarí? mira, Yo le puedo decir tengo el título. el título. Yo tengo el título de ahí del. Está en mi poder. El acta de fundación del club sería. Está todo ahí. En qué año se fundió, en qué año se fundó y todo está ahí. ¿Quién era el presidente? ¿Y quién fue el primer presidente del club? El que regaló El predio. el predio es. Ahí tengo un nombre, puta, no me viene ahora. Carajo. Toribio Vargas. Él era del barrio. Sí, del barrio, era el promotor era del barrio. Yo todavía ni. Pero usted le llegó a conocer, ¿verdad? Al señor Toribio. Creo que sí, Pero no recuerda. no me acuerdo. Espectacular entonces. ¿Y usted cuándo empezó a ejercer como presidente del Club Tacuarí? Y el 2002, En el año 2002. ¿Hasta Sí. qué año? y todo ese año. Y después, desde ese año, Sí. yo estoy siempre como vicepresidente. Ah, a partir de ese, hasta hoy día, Hasta hoy. 2015, sí. Siempre aportando muchas cosas Y al mi- club. al- de todo un poco lo que se puede. Se puede decir que usted es uno de los pocos fieles hinchas que tiene el club, ¿verdad? Y sí, el que sigue todavía, el que sigue latente, y sigo latente, mi club querido. Le adoro, le aprecio de todo corazón, porque es mi barrio y la emoción más grande que tuve en estos días fue la inauguración otra vez de nuestra cancha en el barrio. Esa fue una emoción. Ah, la puta lo que me ha hecho. Lloró de emoción usted ese día. Ah, pasé muy bien. ¿Y usted el mensaje que le da a los jugadores de ahora, qué le puede decir Que usted? se cuide, que ponga empeño y trabajen con honor, que haga todo lo posible por salvar en esta temporada que estamos. Ahora, por ejemplo, estamos un poco mal. Sí. Le hablé la otra vez, le dije que hay que... Y todo, dije, no, estamos haciendo todo lo imposible. Don Peloni me dijo. Y esto es todo lo que ellos dicen, pero nosotros le pagamos
qué pucha. Le hacemos concentrar, le llevamos, Dios me libre. ¿Qué? Tienen todos ellos. Ah, ahí tenemos para hacerle dormir, tiene todo aire acondicionado en nuestra pieza. Pues ya sabes. Sí, sí. Ya recorrí Claro, todo el club. por supuesto. Entonces ese es el mensaje que usted le da a los jugadores, Claro, que pongan empeño. que pongan mucho empeño y sepan lo que es jugar en Tacuarica. Que amen la casaca Que amen la casaca. y dejen todo en la cancha. Y porque el esfuerzo que está haciendo la comisión directiva actual Freire es inmejorable. Todas las cosas se le está haciendo. Tenemos mucha gente, amigos que colaboran con él. Sí, es cierto. Así es, estimado. ¿Cómo era tu nombre? Mi nombre es Marco Ortiz, jefe de prensa del Club Tacuarí. Marco Ortiz. Ortiz. Vos sos soltero, Tengo novia. pero estás ya con ella. Ya estoy con ella, sí. Ya estoy, pero estamos todavía... no tenemos un buen tiempo así, pero ya tenemos. ¿Y usted cuántos años casado tiene? Hola, pues yo me casé, no me acuerdo. Me casé no me acuerdo. 1900 y algo. ¿Eh? 1960, en el 70. No me acuerdo. ¿Cuándo ahí está? Usted le extraña mucho a ella. ¿A quién? A ella. Sí, a la tuya. Sigue usted enamorado. Jovencita era. Ella tenía 15, 16 años y yo le conocí. Le veo muy galán acá en esta foto. Y yo siempre era funcionario, siempre ocupaba jefatura y en todas partes. Donde estuve en la municipalidad, estuve en el puerto, fui inspector del puerto. Y después pasé en migraciones, estuve como jefe de migraciones en varios lugares. Estuve en Falcón, Sí. Titán Ramada, aeropuerto Silvio Petirosi. Y todo eso me valió para que yo sea. Y me jubilé yo estando en la Dirección General de Migraciones. ¿Y qué le motivó a usted para jugar el fútbol? Mi papá Tu papá. le gustaba. Partido que jugaba en la edición inferior del Olimpia se iba ahí Ah, y me reta. se iba a visitar entonces, o sea que- Sí, se iban de vaina. Y ¡Qué le- negro! ¡Qué bárbaro! Pues, me decía mi papá. Y así es, estimado. Yo estoy feliz todo lo que hice. el fútbol le dio todo, le podemos decir. También. Claro que sí. Y es así, el fútbol le da alegrías, tristezas, le da emoción. El fútbol te da todo. Claro. Ganas amigos. Eso es lo que más gana. ¿Y ustedes concentraban en aquella época? No. ¿No tenían concentración? No teníamos concentración, no. Nadie, por ejemplo, inspiraba para que vengan a comer en la cancha así antes de irse al partido. No había. Cervecita No. entre los perros antes de los partidos. Comíamos acá y íbamos a jugar. Ah, sí, rápido, no. Así era. No digería nada. Pero, claro que digerí, porque a las 12 y a las 3 recién comienza, pero Claro, hay que digerir antes, después de almorzar. Y cuando eso, el Torillo Vargas funcionaba las lumínicas, sí, funcionaba. se podía... Se podía volver a hacer funcionar. Estamos viendo eso. Tenemos un ingeniero que está viendo la posibilidad de volver a hacer funcionar el aluminio. El ingeniero Nito Vera. Nito Vera, Carlos Guillermo Vera.
¿Conoces? Sí, el ingeniero Nito era como... Y él es dirigente nuestro y está en la liga también. Yo creo que está viendo, estamos viendo y ayuda mucho este muchacho en la comisión directiva. Qué bueno, qué placer escuchar la historia del club. ¿Verdad? Eh, próximamente vamos a estar viendo la foto del club, usted me va a mostrar después más adelante. Ya vimos ya en su pieza algunas fotos Sí. que saqué, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante las demás fotografías. Antes, por ejemplo, no teníamos ahí en la pista, no teníamos, era de tierra. Ah, era todo arena, tierra. Ahí se bailaba y eso, y no tenía, y se tapaba con, ¿cómo se llaman esas cosas que se tira? Las carpas, Pero no era carpa blanca, era de bolsa, esa misma, bolsa Hule. pillera, ¿eh? hule, bolsa de hule. Bolsa apillera, tú. Ah, Tiraba ahí y se tapaba todo. ahí bailaba. Y ahí se bailaba. En aquellas épocas. Usted era bailador también, o sea, Me gustaba, ¿le gustaba bailar? claro, Polquita, de guaraña. todo. Así es. ¿Cómo fue para que usted se enamore de esta chica? ¿Cómo usted le conoció? No sé cómo te iba a decir. No sé. No sé cómo te iba a decir. Cuando la vi por primera vez en el tacuarile. Se enamoró. Eh, Se enamoró profundamente. claro. Adelante. Adelante.